Es interesante notar, aunque pertenece al viernes 15 de marzo, esta reflexión, dice, para estudiar y meditar. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Todo alma que ha de pasar por la prueba decisiva obedecerá a Dios antes que los hombres. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:13. ¿Saben ustedes que cuando dice la sana doctrina también se traduce no sufrirán, no le pondrán cuidado a la verdadera doctrina, descuidarán la Biblia, o sea, no le darán importancia a lo que dice la Biblia, sino que se atendrán a las decisiones de concilio, de reuniones, de la influencia que hay en el mundo? Ahí está en 2 Timoteo 4:3. Esto lo comenta en la G de Guay. No prestarán atención a la religión verdadera. Sigo leyendo la cita del conflicto de los siglos, página 580, 81, 608 y 609. Todo un resumen que aparece allí del día viernes. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Usted puede leer el versículo 1 de ese 2 de Timoteo. Ese tiempo ha llegado plenamente, hermano. Es horrible. Ese tiempo ha llegado plenamente. Las multitudes no quieren la verdad bíblica. No sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no quieren la verdad bíblica porque ésta interfiere con los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos dentro de la misma iglesia, hermano. Pero Dios, gracias al pastor Estefanovic que colocó esta cita, pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia, solo como regla fija de toda la doctrina y base de toda reforma. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayorías, nada de eso, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico así dice Jehová. Bueno, aquí no vale concilio, reuniones, allá el grupo de pastores o de ancianos o sacerdotes o lo que sea, se llama religioso. Está decidiendo que ahora en adelante hay que practicar esto, hay que hacer esto. Si no está escrito por lo que dice la palabra de Dios auténtica, hermano mío, usted no puede creer ese tipo de decisiones. Lo que está pasando, pues, jamás en la Biblia parece que una mujer puede ser pastora. Allí lo que se habla es de, en la Sagrada Escritura, te busca a Timoteo, busca a Tito, allí se habla, el que quiere ser obispo o pastor, un hombre, y se dan las características. Marido de una sola esposa, que gobierne su casa, y sabe gobernar su casa, puede gobernar los asuntos de la iglesia. Está hablando de hombre. El cabeza de la casa es el hombre. Solamente ese aspecto. Ya allí, hermano, esto se está echando por tierra. Ancianos, muchachos de 18, 19 años, solteritos, hermano. No cumplen el reglamento, lo que dice la palabra de Dios. Ah, no, que fulano, que perenceo, que un concilio, que un escrito, que una decisión. Que allí dice un escrito, que en el manual aparece esto aquí. Mire, ni el manual, ni nada, ni nadie puede estar por encima de lo que está revelado. Lo acabamos de leer de Elena White. Cuando usted se lee ese capítulo completo allí, nuestra seguridad fuerte, como lo plantea el conflicto de los siglos, mire, y el pedacito que el mismo pastor coloca aquí para que nosotros podamos leer y reflexionar en lo. Dice, no sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo ha llegado plenamente. Las multitudes no quieren la verdad bíblica porque éste interfiere con los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Todo esto es para decir, mire, para uno aguantar la vela, para uno aguantar el conflicto que viene, tiene que estar bien sembrado en la Sagrada Escritura. Estamos entrando ya en la parte final del folleto de Escuela Sabática, de este estudio que se ha estado analizando de breve, de lo que es el Apocalipsis. Estudiamos en la última lección, el capítulo prácticamente 14, el mensaje de los 3 ángeles.
El mensaje que es entregado a un pueblo. Mire, Apocalipsis 12, el gran conflicto desde el cielo, y arranca las batallas. Aquí 3 grandes batallas para destruir la iglesia. Cuando la iglesia está naciendo, antes del tiempo del fin. Luego, después del tiempo del fin, otra vez la iglesia. Ahora la Roma, para la bestia Apocalipsis 13, aliada con Norteamérica, pretende destruir a la iglesia. Y este último ataque, señalándolo como que no podrán comprar ni vender, sino solamente los que tienen la marca de la bestia reconocen la autoridad de ese gobierno universal presidido por el Papa, aliado con los Estados Unidos y todos los demás protestantes, mundanos. Todo el mundo se unirá para predecir paz y seguridad. Parecería que ya se decreta la muerte en la sexta plaga. Comienza un decreto como para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Pareciera que esto no va a quedar nada, hermano. Sin embargo, Dios le dice a Juan en el capítulo 14, no, Juan, tranquilo, van a quedar 144,000 seres humanos, de manera simbólica, gente incorrupta, gente que no tiene nada que ver con mentiras, gente leal a los principios, que Dios diría es la que necesitamos para enfrentar la última faceta del conflicto, para predicar el último mensaje de misericordia que va a llevarse a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Así como la bestia Apocalipsis 13 llevó el mensaje a toda tribu, nación y lengua, también Dios tiene un pueblo que va a llevar la palabra, el evangelio. La última vez que aparece en la Biblia es allí en Apocalipsis 14, y es el mensaje del primer ángel, como lo hablamos en la otra lección. Se va a llevar ese mensaje denunciando las corrupciones, los avances secretos del papado, lo que significa esa unión política religiosa que se va a formar en los Estados Unidos, y las consecuencias contra la libertad religiosa, contra el mismo Dios, hermano, solamente revestido de la lluvia tardía. Y por eso viene el sellamiento, para poder soportar las plagas, para poder soportar ese último pedacito, tiempo de angustia previo, antes que se cierre la gracia. Se requiere un pueblo que esté cimentado en la Biblia y solamente en la Biblia. Porque si nosotros vamos a depender de concilio, del que dice esto, mañana dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, a la final perdemos nuestras raíces, como está pasando hoy en día. Muchas de las doctrinas fundamentales, la creación, el juicio investigador, esto que hablamos aquí mismo en esta fiesta escuela sabática, no, la séptima trompeta, como decir, es ya la parte final de la historia de esta humanidad. No, la séptima trompeta comenzó en 1844 con el juicio investigador. Juicio ya, lo ha mencionado una que otra vez el pastor aquí en esta lección. Entonces, para aguantar todo esto tenemos que estar, mire, bien preparados, saber en quién hemos creído. Porque no van, o sea, las decisiones de los grandes eruditos no va a ser a nosotros que somos unos ignorantes. No, como yo no sé griego, como yo no sé hebreo, como yo no he pasado por academia, menos usted Pedro pasando por una academia, Marcos pasando por una academia, San Mateo pasando por una academia, Cristo que no fue a ninguna en la escuela de los judíos. Bueno, es un bruto, un burro, un ignorante. Jamás puede conversar ni puede tener la razón frente a los filósofos, a los eruditos, historiadores, teólogos de lo que eran esas cortes, lo que era el Sanedrín, pues, esos grandes sabios. Entonces también nosotros vamos a depender de sabios, nosotros dependemos de lo que dice la palabra escrita. No, muchas teologías dentro de las iglesias adventistas que critican estas enseñanzas básicas, no todo, porque siempre hay un remanente, que allí está en la conferencia, que allí está en tu iglesia, que allí está en mi iglesia. Pero que pareciera que no tenemos vida frente a la erudición. El escrito está, no, eso no significa eso significa esto. Y que si el contexto, que si la cosa que existe, eso tiene razón. Pero tenemos un profeta que nos dio las indicaciones, que nos dio la pauta, que nos dice, que nos reafirma en cuanto a lo que es un concepto verdadero o falso de la interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, esta parte que estamos analizando, cuando Dios le dice, entonces, mire, Juan, no te preocupes, Apocalipsis 13 terminó terrible, decreto a muerte, para un pueblo de Dios, los 144,000, que tienen un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Último mensaje de misericordia para que la gente admita, reconozca, acepte, que, leyendo la Biblia y bajo la influencia del Espíritu Santo, que hay un juicio investigador. La hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Tenga temor de Dios, hermano, porque la cosa no es sencilla, es peligrosa. Y nos estamos enfrentando a un Dios poderoso, un Dios que consume, un Dios que destruye, como dice Juan 3:36. El que rechaza el Hijo de Dios se expone a recibir la ira de Dios, Juan 3:36. Esto no es juego, hermano. Hay que tenerle miedo a Dios.
al portarnos mal, al estar con él, temor, ¿verdad? Ese miedo de que si nos apartamos de él, a menos que sintamos el llamado arrepentimiento, lo que nos espera es candela. Así que esto no así, para tomar estas cosas en juego. Entonces, los que rechazaron ya este último mensaje de misericordia, que es lo que el estudio de esta semana, bueno, lo mío, prepárese, lo que viene es las plagas, como lo dice Apocalipsis. Y voy a permitirme leer Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Pero antes de que esas plagas se derramaran en el capítulo 15, como también dice el pastor allí, se le permite ver a Juan, mira, 244.000, te lo voy a mostrar, esa bestia horrible, esa imagen de la bestia, ese número que pareciera haber llamado a todo el mundo, apelando a la comida, apelando al bienestar físico, someternos a su adoración. No, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, semejante al que está en Apocalipsis 4, el trono de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Va a haber un grupo de hombres y mujeres que va a alcanzar la victoria sobre el reino. Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia, Roma, Vaticano y su imagen, Estados Unidos, unido con la religión y políticamente utilizando las cosas religiosas para imponerlas con el climax, ley dominical, que habían obtenido la victoria sobre la imagen de la bestia y su marca y el número de su nombre. Los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan esos 144.000, el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico de Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y dice el versículo 4 del capítulo 15 de Apocalipsis: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá? Mira esa palabra, ¿quién no te temerá? ¿Quién no te tendrá temor? ¿Quién no te tendrá miedo? Tú, poderoso, oh Señor, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se han manifestado. Esta partecita que quiero dar un complemento de la otra lección, no me dio chance de dárselo. ¿Quién no te temerá? Miren lo que dice la revelación en el espíritu de profecía. El Señor viene. El tiempo es corto. ¿Y quiénes en la escena bíblica son obreros juntamente con Dios? No nos llenaremos de temor y temblor, no sea que todavía tengamos nuestro temperamento natural, que no estemos convertidos y no seamos santos, y tratemos de hacer pasar una experiencia adulterada como si fuera genuina. Despertaos, hermanos, despertaos, antes que sea demasiado tarde para siempre. Acabo de leer Testimonio para los Ministros, capítulo El Señor viene pronto. Y comencé la cita donde dice: el Señor viene. El tiempo es corto. Y pregunta: ¿y quiénes en la escena bíblica son obreros juntamente con Dios? Otra pregunta: no nos llenaremos de temor y temblor, no sea que todavía tengamos nuestro temperamento natural, que no estemos convertidos y no seamos santos y tratemos de hacer pasar una experiencia adulterada como si fuera genuina, echándonos la de santico y somos tremendos perversos. Diríamos aquí un comentario, sigue la cita: despertaos, hermanos, despertaos, antes que sea demasiado tarde para siempre. Testimonio para los ministros, el Señor viene pronto. Matutina cada día con Dios, 16 de febrero. Muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía y que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Matutina cada día con Dios, 16 de febrero. Al aprender más y más acerca de lo que es Dios y lo que nosotros somos delante de Él, temeremos y temblaremos en su presencia. Reciban los hombres de hoy advertencia de la suerte de aquellos que en lo antiguo pretendieron tratar sin miramiento lo que Dios había declarado sagrado. Cuando los israelitas se atrevieron a abrir el arca que le fuera devuelta del país de los filisteos, su irreverencia fue castigada de un modo notable. Murieron aquellos hombres que se atrevieron a hacer eso. Matutina, maravillosa gracia, un nombre sagrado. Hablando del Padre nuestro que estás en los cielos. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Señor Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y terrible es su nombre.
Salmo 111:9. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. ¿Con qué? Con pavor. ¿Sabe usted lo que es pavor? Con pavor sagrado. Los ángeles velan su rostro en su presencia. Los querubines y los esplendorosos santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. Matutina la maravillosa gracia, un nombre sagrado. La palabra pavor, mire, es una palabra que viene del latín pavor, terror, espanto, una emoción. Nombre formado con el sufijo latino de efecto resultado de or, a partir del verbo pavere, estar asustado, aterrado. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Con un terror, con un espanto, con una cosa tremenda. Como a estar asustado, a estar ahí sobrecogido allí. Pero de una manera sagrada, con reverencia, sin escandalizarnos, sino que su presencia es la que inspira ese estado inigualable de estar allí frente al Dios Supremo, como dijo Jacob. ¡Qué terrible! Aquí ha estado Dios. Hemos entrado a la sala de audiencia del Altísimo. ¿Cómo se ha perdido este concepto de reverencia, verdad? No, porque no tenle miedo a nada. Dios es tranquilo, Dios es muy chévere. Él se compadece de mí. Y en esto, hermanos, mucho cuidado, estamos perdiendo la revelación. Quería hacer ese acotamiento por esa observación que hace Apocalipsis 15, tan maravillosa. Y sigue diciendo, después de estas cosas, Apocalipsis 15:5, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio. Versículo 7, capítulo 15, Apocalipsis. Uno de los 4 seres vivientes. Otra vez nos remontamos a la escena del capítulo 4, ¿verdad? La sala del trono del universo, lugar santísimo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Son los seres vivientes las que dan las copas que están llenas de la ira de Dios. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido, ¿qué? Las 7 plagas de los 7 ángeles. Pero, hermano mío, como decía en la introducción, estas 7 plagas tienen por objeto vindicar el nombre de Dios, castigar a los últimos poderes opositores al pueblo de Dios y al mismo Jesucristo, y que se produzca, igual como en Egipto, la liberación total del pueblo de Dios. Ya, se acabó el conflicto y nos vamos con Cristo Jesús al reino de los cielos. El folleto en la introducción decía muy bueno. Apocalipsis 11:18 resume los sucesos en la tierra justo antes de la batalla final de Armagedón. Se airaron las naciones. Las naciones se airarán y tratarán ya con el Armagedón de destruir al pueblo de Dios, pero no lo van a lograr. Esta situación en la tierra coincide con la descripción de Jesús sobre los últimos días, Lucas 21:25, y es seguida por la ira de Dios que son su juicio en forma de las 7 últimas plagas. Qué tremendo, ¿verdad? Nadie podía entrar en el templo. Esto significa, señala el fin del tiempo de gracia, como dice el pastor, perfectamente así es. Apocalipsis 22:11, el que sea justo, siga siendo justo, y el que sea inmundo, siga siendo inmundo. Este sellamiento, hermano, ya. El juicio comienza por la casa de Dios, y el cierre de gracia comienza primero por la iglesia. El que sea justo, el que caminó en justicia, el que está venciendo con la ayuda del poder del Espíritu Santo, llegará el momento en que será pesado en balanza, pasará por la última prueba final, cuando se aplique la ley dominical. Y si nos mantenemos firmes, a pesar de que vamos a ser despojados de todos nuestros bienes materiales, y se nos va a hacer ver que no va a haber ninguna provisión para sobrevivir físicamente en esta tierra, habrá un pueblo que con el sello de la autoridad y a quien pertenecen el santo sábado, mostrando a través de ese sábado que el Señor nuestro, con ese mayúscula, es Jehová, hermano mío, pasará incólume todas las plagas y no le pasará absolutamente nada. Serán parte de los 144
44.000. Entonces, al cerrarse esa gracia, hermano mío, primero en el pueblo de Dios, ahorita, ya viene muy pronto el sellamiento. Si usted y yo estamos allí sin pecado, sin mancha, es la única manera que las plagas no nos toquen. Es la única manera que estos cuerpos físicos no sean afectados absolutamente por esas plagas. Y esos cuerpos físicos tienen que también tener salud, muy respetuoso de la reforma pro salud. Ya para ese tiempo, olvídese, ahí no hay nadie que consuma carne. Allí la gente estará ordenadamente con la reforma pro salud. Y desde ya, no es que vamos a esperar ese momento, desde ya entrenándonos. En el cielo no se va a comer carne, en el cielo no existe la muerte. Por lo tanto, es un régimen vegetariano, un régimen que Dios va llevando a su pueblo progresivamente a entender que para comprender mejor estas cosas, la mente tiene que estar clara. La sangre que alimenta tus neuronas y mi neurona, mi sistema, todo lo que significa el sistema límbico, todo lo que significa la parte emocional, toda la neocorteza cerebral, toda la parte del hipotálamo, toda esa estructura triple allí, el cerebro, tiene que estar sanita por una sangre sana, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, se cerró la gracia, Apocalipsis 15, ya está listo, ya se predicó lo que se iba a predicar, y lamentablemente aquí lo que viene son ya el derramamiento de los juicios de Dios. Conflicto de los siglos, el capítulo, el mensaje final de Dios, ya, acabó la gracia para los seres humanos. Mire cómo no está terminando ya la obra. Dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. El mensaje final de Dios, conflicto de los siglos. Estoy leyendo las últimas páginas. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, cuando el Pentecostés, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en estos tiempos con la lluvia tardía. Al fin de dicho ministerio, estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Lluvia tardía, luego Jesucristo. Vendrán siervos de Dios con semblante iluminado, ojalá seas tú y yo, y muchos más, resplandecientes de santa consagración, y así se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos, prodigios y prodigios seguirán a los creyentes. A nosotros, hermanos, milagros vamos a hacer, los enfermos sanarán, prodigios van a seguir a nosotros si somos fieles. Satanás también efectuará su falso milagro al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres antes que se dé la gracia. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Están jugando todo por el todo. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará fruto. Así terminará. Milagro por un lado, milagro por otro lado. Ya los argumentos están echados. Ya no hay excusa. La gente va a ver palabra, escritura, rostros iluminados, poder de Dios con los siervos de Dios, pero también del otro lado va a haber palabra, va a haber poder de Satanás, milagros de Satanás, aún harán descender fuego del cielo. Así tendrá que decidir la gente, sigue a Dios o sigue a Baal. Pero así terminará. Y finalmente la gran mayoría rechazará este mensaje, rechazará, como lo decía en la primera cita que estaba leyendo, que hablaba en la reflexión del viernes, 2 Timoteo 4:3, la gente no le pondrá cuidado a la verdad bíblica, le pondrá cuidado a las alteraciones de la Biblia por los grandes eruditos, porque un laico común nadie le va a poner cuidado si dice algo diferente a lo que es lo tradicional. Siempre se le pone cuidado ahí, ¿qué decidió la unión, la asociación, o el pastor, o el doctor XY? Como yo le comentó a algunos doctores de la iglesia que han salido con barbaridad. Entonces son ellos. La gente buscará interpretaciones nuevas de la Biblia para desligarse del consejo, así dice Jehová. Por eso, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan así es porque no le ha amanecido. Entonces, de esa manera ya todo está listo, hermano. La parte del lunes, que
caen las primeras plagas, y me gustaría directamente del conflicto de los siglos leer parte de lo que tiene que ver con el día lunes, el día lunes, para tocar luego la parte del día martes, que hay algo allí muy interesante. El tiempo de angustia, conflicto de los siglos. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron en Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente ante la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios será plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has de beber sangre, pues lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si lo hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que habían sido derramadas de los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. En la plaga que sigue, que es la que se da poder al sol, en este resumen que el Espíritu de Profecía marca aquí, la primera plaga, la úlcera, sobre todo lo que tenía la marca de la bestia y adoraron a su imagen, y de ahí para adelante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre, como lo leíamos ahorita de Elena White. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, versículo 4, capítulo 16, Apocalipsis, sobre la fuente de las aguas. Y como decía el Espíritu de Profecía: justo eres tú, oh Señor, decían los ángeles, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro desde el altar, decía, Apocalipsis 16, 7, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, que es lo que viene aquí. En la plaga que sigue se le da poder al sol, el tiempo de angustia, conflicto de los siglos. Estoy leyendo: quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Apocalipsis 14, 8, 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor. Apocalipsis 14, 8 y 9. Entre paréntesis. Todos estos que recibieron la marca de la bestia. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo, cuando el sol esté quemando. Dice la palabra: el campo fue destruido, se enlutó la tierra, porque se perdió la mies del campo. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de los terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. Se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió la pradera del desierto. Joel 1, 10, 11, 12, 17, 18 y 20. ¿Cómo le parece esta cuarta plaga terrible? El sol fue quedado quemar a los hombres. Los hombres se quemaron con el gran calor, dice el versículo 9, y blasfemaron el nombre de Dios. Se quemaron con el grande calor. Aquí conflicto de los siglos, quiero hacer una corrección, que coloca Apocalipsis 14, 8, 9. Sería Apocalipsis 16, 8, 9, que habla del gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el original dice aquí, pero que en esta traducción del conflicto de los siglos pone Apocalipsis 14, 8, 9, pero es Apocalipsis 16, 8, 9. Por eso leí con el versículo 8, 9, pero ya corregí, y corrigiendo aquí esto que está mal escrito en el conflicto, la mala traducción, Apocalipsis 16, 8, 9. Y no se arrepintieron. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra
serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que han sufrido a malos hombres. Todos los juicios, estoy leyendo el tiempo de angustia, conflicto de los siglos, todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia, fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en las 7 plagas, aquí dice directamente, pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina cuando esté cayendo la plaga, que por tanto tiempo despreciaran. La Biblia lo describe así. Sigo leyendo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, no de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós 8, 11, 12. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de su cabeza cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le hará pan y sus aguas serán ciertas. Mira la cita bíblica, la otra. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová les escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonará. Isaías 33, 16 y 41, 17. Qué maravilloso, hermano. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 121, 5, 7. Qué tremenda estas plagas que están cayendo. Luego la 5ª plaga derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora sobre el mismo trono que Satanás le dio a la bestia, según Apocalipsis 13. Le dio su autoridad. Ahora el trono de la bestia. Muchos dicen, ¿verdad? Literalmente allá Roma. Y su reino se cubrió de tiniebla. Y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras. Fíjense que en esta 5ª plaga hay personas que sufrieron la primera plaga. Aunque las plagas no cayeron simultáneas toditas en todo el mundo, se puede decir que las primeras 4 plagas, como Elena White dice, estas plagas no serán universales. Cuando describe hasta la cuarta plaga, se ve que los que recibieron la primera plaga, la quinta plaga también la están recibiendo. Y en vez de arrepentirse, dicen, se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que es terrible ver Dios castigando a estos seres humanos perversos que no respetan, que hasta el final no se resignan a aceptar que el que reina es Jehová y no los seres humanos. Luego, el día martes, de una manera también muy buena, la 6ª plaga, Apocalipsis 16, 12, 17, 1 y 15, que significa el símbolo del Éufrates. Voy a leerlo como aparece allí en el folleto. En el Antiguo Testamento, el Éufrates era un medio fundamental de apoyo para los enemigos de Israel, Asiria y Babilonia. Para los enemigos de Israel, Asiria y Babilonia. El río fluía a través de Babilonia y era importante para la ciudad. Apocalipsis 17, 1 describe a Babilonia en el tiempo del fin sentada sobre muchas aguas, como una referencia al Éufrates. Jeremías 51, 13. El versículo 15 del mismo capítulo 17 explica que las aguas en las que se sienta Babilonia en el tiempo del fin representa a la gente que le apoya, los poderes civiles, seculares y políticos en el ámbito mundial detrás del sistema. Sin embargo, esos poderes finalmente le retiran su apoyo. Cuando dice se secó el río Éufrates, le retiran su apoyo. La escena de la 6ª plaga refleja la captura de la antigua Babilonia por parte de Ciro el Persa. Ver Daniel capítulo 5. Según el antiguo historiador Heródoto, la noche en que el rey Belsasar y sus oficiales celebraron una fiesta, Daniel capítulo 5 también está, pero Heródoto, este historiador, también lo cuenta. Los persas desviaron el Éufrates
al río Éufrates, y entraron a Babilonia por el lecho del río, tomando por sorpresa a la ciudad. El secamiento simbólico del Éufrates, en Apocalipsis 16:12, ocasiona el colapso de Babilonia en el tiempo del fin, dado que el Éufrates en Apocalipsis representa a los poderes civiles, seculares y políticos que apoyan a esa Babilonia, esa confederación religiosa. El secamiento del Éufrates simboliza la retirada de su apoyo y posterior ataque contra Babilonia, lo que causa su caída. A medida que los habitantes del mundo presencian la agitación de la naturaleza, Apocalipsis 16, 3 al 9, recurren a Babilonia para protegerse. Sin embargo, cuando la quinta plaga ataca la sede de la autoridad de Babilonia, ven la inutilidad de buscar ayuda allí. Al sentirse engañados, se vuelven en contra de Babilonia, lo que causa su caída. Apocalipsis 17, 16. Sin embargo, como hemos visto, su corazón sigue endurecido contra Dios y su pueblo. Por consiguiente, se convierte en terreno fértil para el engaño final, mediante el cual Satanás inducirá al mundo a unirse contra el pueblo de Dios para borrarlo de la faz de la tierra. Que es la parte del miércoles, el último gran engaño. Satanás pretenderá hacerle ver a los seres humanos que es posible acabar con Cristo en su segunda venida. Es posible eliminar el último bastión, el último remanente que queda en esta tierra que adora al verdadero Dios, que aceptó el mensaje del primer ángel que proclama la adoración del verdadero Dios. Porque este énfasis en el sábado, que es el mandamiento por excelencia de reconocimiento a Dios como creador, como redentor, como santificador, porque este énfasis, hermano mío, porque el plan del demonio es que aquí en la tierra Jesucristo al final no encuentre ningún adorador, que los únicos adoradores, como le planteaba en la otra lección, en Apocalipsis 13 y 14, 7 veces se nombra la palabra adoración, 6 dedicados a la bestia, a la imagen, y uno solo al Dios verdadero. No importa, uno solo, pero ese uno solo triunfará y mostrará al universo y a los terrícolas que van a quedar aquí, sellados con la marca de la bestia y todo lo que implica este sistema corrupto. Tendrán que comprender que aquí hay un pueblo que, a pesar de decreto de muerte, a pesar de todo lo que los seres humanos puedan hacer para hacerlo desaparecer, Dios tendrá un pueblo que le adorará en espíritu y en verdad. Dios tendrá un pueblo que exaltará su nombre a través del cuarto mandamiento, el sello de Dios, el santo sábado. Dios tendrá un pueblo que lo ama porque guarda sus mandamientos. Y Satanás no podrá borrarlo. Tendrá que respetar al final, al ver que todos sus seguidores, con el resplandor de la venida de Cristo, desaparecen, señoras y señores. Y solamente queda un remanente, los 144,000. Y cuando va a descender Jesús del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, todos los fieles, desde Abel hasta el último, resucitan para formar esa gran multitud. ¡Qué maravilloso! Y también una resurrección especial. Los que traspasaron a Jesucristo, como dice Apocalipsis, se van a levantar para morir otra vez. Y los que murieron en el mensaje del tercer ángel, a partir de 844, también participarán de esa resurrección, una resurrección especial. Y quedará demostrado que Dios sí valió la pena que viniese a esta tierra. Hasta el final, cuando Cristo regresa por segunda vez, encontrará un grupo de hombres y mujeres fieles en el mundo entero que representan a esa iglesia, que guardan los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Quiero darle otra información, un dato interesante en la página 206, Apocalipsis 13:13, milagros satánicos, la matutina Maranata, cuando Satanás va a hacer descender fuego del cielo. ¿Ustedes creen que después del cierre de gracia? Eso antes del cierre de gracia, pero vamos a lo que dice aquí. En una guay matutina, página 206, matutina Maranata, versículo Apocalipsis 13:13. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas. Mire la palabra, y maravillas mentirosas. Y continuará estas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia. ¿Hasta cuándo van a ser las maravillas? Hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencia de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Satanás vendrá para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Afirmará ser Cristo. ¿En qué momentos parecerá Satanás como Cristo? ¿Después del cierre de gracia o antes del cierre de gracia? Antes del cierre de gracia. Afirmará ser Cristo y vendrá haciéndose pasar por un gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios.
Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo. ¿Hasta cuándo van a ser esas maravillas mentirosas? Y continuarán esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo, como dice Apocalipsis 13, ante la vista de los hombres. Realizará milagros, y este maravilloso poder, obrador de milagros, abarcará todo el mundo. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Jehová, al prestar oído a las fábulas, al no considerar la Biblia como nuestro sustento, sino lo que opina el pastor, el doctor, el otro, mucho cuidado. Si el doctor, si el gran teólogo tiene su fundamento en la Biblia y cree sin dándole interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que Cristo y el Espíritu Profecía dice, amén. Si está basado en eso, amén. Pero ya nos están dando muestra mucho que algunos de ellos no quieren aceptar este asunto. La Biblia tal cual como es. No serán entrampados y apresadas muchas almas. Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios, al prestar oído a la fábula, a la mente de muchos, se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Sigue la próxima página, 207, de la Matutina Maranata. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Esto hará que se considere sanado a los enfermos. Estas obras de curación pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado ser uno con Cristo. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, y que se manifestaban entre ellos un gran poder y señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical. Qué terrible, hermano. Como un paréntesis allí de esas escenas finales para las cuales tenemos que estar preparados, ya viendo el derramamiento de toda esta plaga. Y esta última que le comentaba, de esta sexta plaga tan tremenda. Quiero ya para terminar con el Armagedón, colocarle otra situación tremenda de la hoy en día, que tenemos que estar preparados, hermano. Sabemos que estas cosas van a pasar y están escritas, pero si creemos que vamos a estar vivos, atención a los consejos que estamos dando en esta parte. Dice en la Revelación, en la página 190, la Matutina Maranata, después que la verdad, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Página 190, Matutina Maranata, comentario Mateo 24-23. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, es Mateo 24-14, ¿verdad? Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué viene, hermano? Viene el fin, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, comenzará a actuar todo medio concebible de maldad, y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: he aquí el Cristo, helo aquí, esta es la verdad, yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Entonces se removerán los hitos y se tratará de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y despreciar a Dios mismo, al reemplazar el día que Él bendijo y santificó. Se pondrá en vigencia la observancia de ese falso día de reposo mediante una ley opresiva. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos tierra firme, necesitamos sólidas columnas para el edificio. Ni un alfiler ha de quitarse de todo lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, como la doctrina de que no existe santuario. Está hablando de nosotros.
Este es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe. Habrá sueños falsos y visiones espurias que tendrán una parte de verdad, pero que alejarán de la fe original. El Señor ha dado una regla para detectarlo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La última parte de la lección del jueves 14 de marzo está dentro del marco de Apocalipsis 16 y versículo 16. Dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, de la batalla final entre el bien y el mal. La batalla final entre todos estos poderes aliados. Apocalipsis 16:13, sexta plaga. Y vi salir de la boca del dragón, el espiritismo, el paganismo, de la boca de la bestia, Roma, y de la boca del falso profeta, todo lo que es el protestantismo con todas sus hijas, las rameras, 3 espíritus inmundos, manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a los presidentes de la tierra de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama como Armagedón. El deseo de todos estos poderes infernales, esta triada infernal de acabar con el pueblo de Dios. Pero nadie va a poder con el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Nadie va a poder con el pueblo de Dios. Luego, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Apocalipsis 19, versículo 19, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, ahí está la reunión, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién montaba el caballo? Apocalipsis 19:11. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel, verdadero y con justicia y juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Quién es ese que monta el caballo? Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es ese jinete? Cristo Jesús. Versículo 19, capítulo 19. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién era el que montaba en el caballo? Jesucristo. Reunido estaba la bestia. Y vi la bestia y los reyes de la tierra reunidos, nada menos, para guerrear contra el que montaba el caballo. La batalla de Armagedón. Y en 17:13 dice, y esto tiene un mismo propósito, los 10 cuernos de la bestia, Apocalipsis 17, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, poderes políticos, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, fuimos llamados, ok, elegidos, pero también somos fieles. Allí, como dice el versículo 20, capítulo 19, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, de arde y azufre. Es el último intento, esta gran batalla final, para acabar con Jesucristo y con su pueblo. Qué errático esta situación, ¿verdad? Quiero decirle, el pastor directamente aquí dice que Armagedón significa monte de Megido. Pero es bueno tomar en cuenta el comentario bíblico para que usted medite en esto también. Lo tenga en cuenta porque es nuestro punto de referencia. Armagedón, dice, comentario bíblico, Apocalipsis 16, del versículo 16, del capítulo 16. Griego, Armagedón, una transliteración del hebreo, como lo explica Juan. Estoy leyendo el comentario bíblico. La evidencia textual establece el texto Armagedón, pero unos tardíos dicen que Magedón, una cantidad de otras variantes, aparece 1 o 2 veces cada una, en vista de que ningún lugar geográfico ha tenido más, hasta donde se sepa, este nombre. No se encuentra en ningún nombre en la Biblia que se llame Magedón. No es claro su significado. Las opiniones también difieren en cuanto a la palabra o palabras hebreas de la cual se hizo la transliteración al griego, de que del hebreo se pasó al griego. La palabra Armagedón está compuesta por 2 palabras hebreas. La primera, oiga, de las cuales puede haber sido ir. Esa palabra ar puede haber sido ir. ¿Significa qué? Ciudad. Aunque más probablemente ar significa qué? Montaña. O sea, la primera parte, Armagedón, ar puede significar ciudad o más probablemente puede significar qué? Montaña. Sin embargo, algunos manuscritos antiguos omiten la primera sílaba, ar, o ar completamente.
Para la segunda parte del nombre, Magedón, Ar puede significar ciudad o puede significar también monte. Ahora la segunda parte, Magedón. Se han sugerido dos raíces etimológicas diferentes. Primero, que Magedón deriva del hebreo Megiddo o Megidón, primera de Reyes 9:15, Zacarías 12:11, la antigua ciudad de Megiddo. O sea que Magedón deriva de allí de Megiddo, que es la que utiliza el pastor, destacada en diferentes etapas de la historia de los hebreos. Y la segunda, que Magedón deriva de Moed, la palabra hebrea usada comúnmente en el Antiguo Testamento para congregación, para una fiesta específica, lugares de congregación, en Lamentaciones 1:15 y 16. En Ezequiel 14:13, donde Ar-Moed se traduce por monte del testimonio y se refiere a la montaña sobre la cual estaba el templo de Salomón, en el norte de la antigua Jerusalén. Pudiéramos resumir, Ar-Magedón, dos palabras, Ar, y la segunda, Magedón. Ar puede venir de ciudad, o también puede significar monte, ciudad o monte. Y Magedón tiene también dos significados. Magedón puede referirse a Megiddo, dicen algunos, y la otra puede ser ¿qué? Monte de la congregación. El pastor tomó monte de Megiddo, como dice, aparece allí la explicación. Pero también puede ser tomar Ar como monte, correcto, y Moed, que es lo que significa Magedón también, la segunda interpretación, monte, lugar de congregación, o sea, monte de la congregación. Y Ar-Moed completo aparece en Ezequiel 14:13, que se traduce como monte del testimonio, en Isaías 14:13. Vamos a leer, para que ustedes, hablando de Satanás, Isaías 14:13, dice, el versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Aquí donde viene la palabra Ar-Moed, cuando dice, y en el monte del testimonio, esto es Ar-Moed, y en el monte del testimonio, o sea, monte de Dios, también el comentario bíblico así lo dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claro, también tiene mucha lógica este concepto, el monte de la congregación. Se congregará allí, Satanás tratará de, en el lugar donde se construyó el templo de Salomón, el monte de Dios, donde estaba allí como decía, la capital de la tierra, representando al cielo, el santuario. Bueno, allí Satanás tratará también de que todas las ideas para combatir a Jesucristo y a todo el pueblo de Dios, desde allí iniciar una guerra. Estoy hablando desde el punto de vista geográfico. Es como para también dar una explicación de este gran conflicto donde todos estos poderes infernales, diabólicos, satánicos, se congregarán en esa gran confederación para destruir al pueblo de Dios, en el monte de la congregación. Hay que seguir analizando, porque en Daniel 11, ya en los últimos versículos, también tiene que ver con estos eventos que estoy narrando aquí, que estamos hablando. Por eso el libro de Daniel siempre se estudia paralelo para comprender el Apocalipsis. Primero hay que pasarse por Daniel, para de allí comprender sus símbolos. Daniel ya al final, 11. Daniel 11, versículo 44. Pero noticia del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El rey del norte, que es el papado, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es el mismo Jesucristo. Miren, y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Y el monte glorioso, como lo que vamos a ver, es el Ar-Moed, el lugar allí en el Medio Oriente, hablando geográficamente, donde según una explicación, pues desde allí Satanás, con estos agentes políticos y religiosos, emprenderá el exterminio del pueblo de Dios, acabar con todo lo que representa a Cristo Jesús. Esto no tiene nada de raro, porque no se van a reunir en las nubes ni se van a reunir en el planeta Marte. Tiene que haber un lugar donde tienen que congregarse, donde tienen que planificar
todas estas fuerzas políticas, todas estas fuerzas, este último movimiento político religioso, esta gran confederación. Eso no tiene nada de raro que eso pueda haber un lugar físico donde reunirse, como para reflexionar y pensar, porque como le decía Jaime Guay, el tiempo va diciendo, ¿verdad?, hasta qué punto todo es, y el mismo pastor lo decía aquí, estas hipótesis que se plantean de esta gran batalla nos va a dar la certeza y afinar completamente estas cosas que estamos diciendo aquí. En el 7a termino, Elena White dice, comentando Apocalipsis 17, 13, 14, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de la fuerza de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo ante el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse a los ritos y ceremonias religiosas romanistas. En la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto de disputa, pues el mandamiento del día de reposo se identifica en el mandamiento del día de reposo se identifica al gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Así como Cristo fue glorificado en el día del Pentecostés, será glorificado otra vez en la obra final del Evangelio, cuando prepare un pueblo para que resista la prueba final en el último conflicto de la gran controversia. A la final, hermanos, Cristo se encargará de derrumbar a todo este ecumenismo, a toda esta falsa alianza política religiosa en nombre del Dios de Roma, y tendrá aquí en esta tierra, sacará de esta tierra un pueblo que le alabó, que le glorificó desde Adán y Eva hasta lo último, a pesar de toda la furia, y que nunca antes nadie le pasó por una experiencia tal. Sobre el mar de vidrio, como dice Apocalipsis 15, estarás tú y yo, como parte de la última generación, si a Dios le place, y nos preparamos si somos fieles. Dios bendiga a su iglesia, Dios le bendiga, las plagas estarán cayendo, pero si usted y yo estamos bajo el amparo de Jehová, caerán 1000 y 10.000, como dice Salmo 91, y tú y yo estaremos amparados por el gran Jehová de los ejércitos. Rumbo a Jerusalén, Dios bendiga a su iglesia.